Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues encontronazos entre senadores, al parecer, de Morena, de Movimiento Ciudadano y más que nada también de el PAN, donde pues destrozan a Cepeda en mesa de debate. Y es que se puso intenso el tema porque se va a pasar la Guardia Nacional a la Sedena, que así ya se va a quedar en definitiva por instrucción de pues Claudia Sheinbaum y más que nada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde no están nada contentos con esto y simple y sencillamente ya ven que todo está mal lo que hace el presidente y lo que va a hacer próximamente Claudia Sheinbaum, que todo por todo lloran y nada proponen. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, por qué no sin antes dejen quién ganó el debate, si Israel Cepeda por parte del PAN, Israel Zamora por parte de Morena o Laura Ballesteros por parte de Movimiento Ciudadano. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. La transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Le agradezco a Israel Zamora, senador de Morena, Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión de Movimiento Ciudadano, y Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Bienvenidos. A ver, comencemos. Damián, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué riesgos estás contemplando? Te escuchaba ayer en entrevista aquí en Milenio Televisión, más temprano. Platícanos un poco de lo que estás viendo en esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Con mucho gusto. Mira, yo lamento mucho el anuncio que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta gira acompañando al presidente, en donde dice pues que la Guardia Nacional se va formalmente ya a escribir en la Sedena, es decir, a militarizar. Es una lucha que el presidente intentó a lo largo de todo su sexenio y que nunca pudo en términos formales lograr. Él, hay que recordar, cuando propone la Guardia Nacional en un primer momento, la logra aprobar militar en la Cámara de Diputados, dobla un pedazo de la oposición. Y en el Senado, de hecho, ahí nace el bloque de contención. Decimos, no, bajo ningún motivo vamos a permitir que sea militar. Y se logra un acuerdo muy positivo, votado por todos, incluido el gobierno, obviamente, de crear un cuerpo civil profesional que sí tuviera disciplina, ¿no? Que se dejara ayudar, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, pero que tuviera claramente la rendición de cuentas civil, y para ello se permitió un tiempo determinado que de manera extraordinaria, subordinada, subsidiaria, complementaria, temporal, ¿no? Pudiera las Fuerzas Armadas ayudar. La realidad es que nunca lo hicieron. Y hoy este anuncio me parece muy lamentable porque regresa esa idea. Porque en la práctica la Guardia es militar. Fracasó esta estrategia como fracasó también Calderón en su momento con la misma estrategia, y fracasó también Peña con la estrategia de militarizar. Y han fracasado en el mundo todos los ejemplos, porque están preparados para otra función, no para la seguridad pública, porque son más opacos, no les aplican las leyes de transparencia tal cual, y porque se incrementan las violaciones de derechos humanos. Nosotros proponemos, y hubiéramos esperado, un cambio en la estrategia de seguridad pública con un cuerpo civil que busque desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera y un fortalecimiento de policías estatales y municipales. Qué lástima que la presidenta electa, que dejaba ver en campaña que iba a hacer algo distinto porque decía que había hecho algo distinto en la Ciudad de México, hoy se pliegue a la estrategia fracasada de seguridad pública de López Obrador. ¿Difieres, Israel? Por supuesto, no es una estrategia fracasada. En donde sí coincido es que sí, efectivamente, la de Calderón fue un desastre. Creo que la estrategia de Calderón, esa sí fracasó. Creo que la estrategia de Peña Nieto, esa también fracasó, y los números lo demuestran. Si tú analizas los dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, vas a encontrar un incremento anual del 20% en los homicidios, por ejemplo, centrándonos únicamente en ese delito que es uno de los delitos más sensibles para la población mexicana. Entonces tú tenías un incremento anual de 20%. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, al día de hoy hay una disminución del 20%, prácticamente 19%. Eso quiere decir que si hubiera continuado el presidente Andrés Manuel con ese incremento anual del 20% en los homicidios, tendríamos al día de hoy 114,000 homicidios. Esos son números duros que cualquiera puede verificar. Actualmente, este año estaríamos terminando en prácticamente 24,000 homicidios. Eso es de lo que hubiera pasado con esas estrategias que efectivamente, como comentó Damián, fueron un fracaso. Hay una diferencia del 80% con la realidad.
Eso sin contar la disminución, por ejemplo, del 94% en el Huachicol, que recordemos cuando inició el sexenio era un caos, era una pérdida multimillonaria que se iba de las arcas del gobierno por el Huachicol. 94% ese delito se disminuyó en este sexenio. Si hablas, por ejemplo, del secuestro, se redujo en 82%. Okay. Entonces, no puedes hablar tú de una estrategia fallida cuando los resultados son positivos. Repito. Eso no es el sexenio más violento en la historia de México, ¿sí o no? Pero tienes que decir algo. Mira, es que no lo puedes descontextualizar. El país que tomó Calderón era un país que no era igual de violento que ahorita. Calderón tenía en su sexenio, cuando lo tomó, 8,000 homicidios. Hace 12 años, más bien nunca gobernó. Tan desgobernó el país que provocó que la condición del país fuera tan violenta que ojalá, bueno, ¿qué hubiera pasado si el presidente Andrés Manuel hubiera tomado el México que tomó Calderón? Cuando había 8,000 homicidios al año, 8,000 homicidios al año, los dejó en 25,000. ¿Qué hubiera pasado con la estrategia? Si la estrategia del presidente Andrés Manuel la hubiera tomado e implementado Calderón, en lugar de dejar 25,000, hubiera dejado 7,000 homicidios al año. Entonces, para acabar y dar a lo que voy es, la estrategia ha sido efectiva. Con Laura. Y esos son números duros. Esos son números duros los que te acabo de dar. Laura, adelante. Claro que sí. Bueno, a ver, creo que aquí hay muchos temas sobre la mesa, sobre un asunto tan importante como es la militarización de la seguridad pública del país. Primero decir que no nos confundamos, Israel, es que es la misma estrategia. Ha sido la misma estrategia desde Calderón hasta ahora, en donde las cifras también son claras. El INEGI nos dice que se ha aumentado en un 300% el número de muertes en este país a causa de esta estrategia, por la militarización en un más del 100% de elementos hoy en el campo militares para procurar una labor de seguridad para la cual no están ellos entrenados. Eso es un punto que es indiscutible porque están los datos, son del INEGI. Número 2, es fundamental también entender que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no de las Fuerzas Armadas, es en la última trinchera para evitar la militarización total de la seguridad pública del país, porque el que paga manda. Es decir, si va a ser ya la Secretaría de Defensa la que va a pagar a la Guardia Nacional, no solamente con los elementos ya de la militarización en puerta, que coincido con Damián, esto se ha venido haciendo aún cuando estuvieran en seguridad ciudadana, pero va a haber un control ya financiero y además, por supuesto, contractual sobre las fuerzas, sobre la Guardia Nacional. Esto no se puede permitir, porque ellos no están entrenados para labores de seguridad pública, porque ellos no están acostumbrados a la transparencia, no hay un ejercicio claro de rendición de cuentas y transparencia de las autoridades civiles. Lo hemos vivido en el Senado, que el Senado es la autoridad a la que tendrían que rendirle cuentas, a la Comisión Bicameral, también de diputados y de senadores. Y discúlpenme, pero la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, por ejemplo, de la que fui integrante, más bien la utilizan como una agencia de viajes, más que como un órgano para poder rendir cuentas y tener diálogo y negociación. Vamos contigo, Damián. A ver, primero, nadie remotamente, cuando menos no yo, está defendiendo ninguna estrategia del pasado, incluyendo el último sexenio gobernado emanado de mi partido. Yo sí tengo el valor de decir, esa fue una estrategia fallida, que fracasó, y no debemos de regresar allá. Se puede hablar bien de otras cosas, pero de eso, para mí no. Y fíjate, como paréntesis, ayer vino el diputado Héctor Saúl Telles, y él sí defendió la estrategia de Calderón. Pues a mí me parece irracional, porque en efecto agarraron con un número de muertes y la entregaron con un número superior. Me parece equivocado. Creo que hubo buena fe, pero militarizar el país es un error. Es un error para él y es un error en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa ahora? Y también creo que lo está cayendo en el mismo error López Obrador, y por eso no comparto la visión. Si tú agarras sexenio con sexenio, que así se compara, pues, no existe punto de comparación. Hay 188,000 asesinatos ahorita en estos 5 años y pico que lleva López Obrador. Nunca en la historia de México, para ser claro, ha existido un sexenio tan violento como este. Querer decir que funciona la estrategia cuando te quedaste en el pico de la violencia, la verdad es que es bastante negativo. ¿Qué sucedió? Llegó al pico en el último año de Peña Nieto, y lo que han hecho es conservarse en el pico. Y bajan 500 homicidios, 600 homicidios. Solo le han ganado a 2 años en la historia de México y quieren que se les celebre. Y luego no es cierto que le hayan ganado. ¿Sabes qué pasó? Que los ocultaron.
Incrementaron a 47,000 los desaparecidos no localizados. Ahí están, hombre. Nomás con que agarres 1,000 de ahí ya no hay disminución. Entonces yo lo que digo es, oye, tienes 30% del territorio nacional dominado por el crimen. Tienes más homicidios que nunca y te atreves a continuar por ese camino. Nosotros proponemos un cambio. Israel, en este caso en el que se llegara a concretar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿se tendría que hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Claudia Sheinbaum? La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a continuar con la coordinación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Ellos, por eso tampoco comparto lo que manifiestan de que según se va a militarizar. El mando, la coordinación de toda la estrategia permanece en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también recordemos que todos los años se envía un informe del comandante de la Guardia Nacional al Senado de la República. Probablemente Laura no lo vio, pero cada año nos mandan un informe de todas las acciones e incluso las bajas que tuvieron, las personas que fueron aseguradas, etcétera, y eso lo realiza la Guardia Nacional. La estrategia de seguridad nacional no es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una herramienta para implementar la estrategia de seguridad nacional que incluye, por ejemplo, primero, acabar con la corrupción. Ese es uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad. Que nunca más el crimen tenga un secretario de seguridad vinculado con ellos, trabajando para ellos. Lo grave de haber tenido, por ejemplo, un secretario de seguridad es que imagínate los operativos que organizaba de sus propias personas para enviar a combatir el crimen, prácticamente los ponía literalmente como carne de cañón. ¿Te refieres a García Luna? Así es. Y que entonces se refunda en la cárcel, pero ahí trabajaban los que ahora traen ahí de cabeza. Ese es un segundo punto de la estrategia de seguridad nacional. O sea, repito, la Guardia Nacional es una herramienta que se utiliza para implementar esa estrategia que es mucho más compleja, que incluye la participación en ningún otro gobierno se había realizado todos los días a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana, una mesa para coordinar esa estrategia, todos los días. Entonces, a lo que voy es una estrategia que también implica la atención de las causas. Y, por supuesto, el combate al crimen organizado sí se realiza a través de esta herramienta que se llama Guardia Nacional. Una Guardia Nacional profesionalizada, porque los gobiernos anteriores permitieron que el crimen organizado se organizara. Ahora lo calificamos como crimen organizado porque esos sexenios dieron pie a que se organizara y crearon una estructura sumamente compleja con mucho poder y muy... Combátanlos, no los combaten. Se está haciendo a través de la Guardia Nacional. Nos quedan una conclusión para cada uno, 30 segundos. Hay 30 millones de delitos al año, en México 27 en un año bueno. La gran mayoría es en las colonias. Sale la gente, están drogándose gente, les roban. Transporte público los roban, llevan a los niños a la escuela, los roban. Violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. Es irracional pensar que un cuerpo militar va a resolver eso. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecer a nivel local, policías, pagarles mejor, prestaciones, videocámaras, canchas deportivas, espacios de convivencia para poder salir adelante. Y a nivel nacional, un cuerpo de inteligencia con una policía civil fuerte que combata al crimen, no que sean sus amigos, que eso es lo que hoy está pasando. Si pasó en el pasado, mal, que los metan a la cárcel, pero hoy el crimen hace lo que quiere en México, y si no, pregúntenle a los de Guanajuato que acaban de ser asesinados y que ahí estaban los de la Guardia Nacional. 30 segundos, Israel. Sí. Desconocer la realidad y los datos que yo mencionaba es una de las técnicas, estrategias de la oposición, pero el pueblo de México por eso califica la aceptación de la Guardia Nacional en un 76%. De los mexicanos confían en la Guardia Nacional. Eso no es gratuito, eso es por los resultados que esa institución ha dado, primero. Después también decir que ¿por qué se necesita el apoyo de la Sedena? Muy sencillo. ¿Quién hizo los cuarteles? 400 cuarteles hechos por los especialistas en estrategia y técnica, que lo que más tenemos de fortaleza en el país son la Sedena, los mejores para hacerlo, los más técnicos. Por eso necesitamos el apoyo, porque repito, el crimen organizado permitieron que se sofisticara y necesitamos de una secretaría que también cuenta con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía para fortalecer a la Guardia Nacional. 30 segundos, Laura, por favor.
que sí proponemos la construcción de paz para nuestro país desde sus territorios, con policías capacitadas, con recursos amplios para las mismas, con un funcionamiento del sistema de justicia de una manera muy distinta. Incluso tendría que estarse pensando la creación de una Secretaría de Justicia con toda una reestructuración de los ministerios públicos antes de estarle dando poder absolutamente omnipotente a las Fuerzas Armadas mexicanas. Muy bien, pues. Bueno, pues ahí está prácticamente el debate donde pues Damián Cepeda al parecer encontronazo con el mismísimo Israel Zamora, donde pues también si tienes ahí gente que te puede ayudar con la seguridad, que es como los soldados, como la Marina, como la Guardia Nacional, pues que te ayuden. ¿Para qué los quieres tener ahí también de niños bonitos? Ahora, también se le puede educar a los soldados, también se le puede educar a los marinas, también se los puede capacitar. No es nada de la otra cosa ni del otro mundo capacitarlos humanísticamente para que no violen derechos humanos, pero pues yo no he visto que se quejen, yo no he visto que salgan de manera que se estén pues quejándose en contra de la Guardia Nacional, que se estén queje con los soldados, que se estén queje con la Marina. No he visto en absoluto videos casi, donde sí yo he visto videos en los que quiere Cepeda y en los que quieren poner que policías, he visto muchísimo, pero muchísimo abuso de policías que se quieren pasar de listos, en que te quieren esculcar, en que te quieren parar para la mordida, en que esto, en que te lo otro, en que te paran por A o por B, prácticamente por eso. Yo creo que he visto mayorías de videos y que he escuchado que abusos son la mayoría de los policías. Yo casi no he visto de la Guardia Nacional, casi no he visto tampoco de lo que viene siendo del ejército ni de la marina en absoluto. Más he visto yo abusos de los otros. Ahora, si vas a tener ahí a soldados y a marines, pues aprovechalos y que también te ayuden a la seguridad. No tiene nada de malo y se la van a pasar todavía más en cuenta. Ahora, también falta la reforma también a la fiscalía y endurecer los delitos para que ya se la piensen dos veces en querer delinquir pues los malandros, porque de qué sirve que los estén agarre y agarre y agarre si al rato los sueltan como si nada. Eso también como lo que pasó con el que acaban de soltar al hijo del marro. Entonces pues no sé ustedes qué opinan respecto de eso, pero claramente ahí está el detalle y el problema. Pero pues bueno, así que pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que mucha más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, nos invitamos a nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye, sus. No olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.